Pero vamos a analizar a continuación cómo es la composición de los precios finales de cada uno de los productos y cuánta injerencia hay, por ejemplo, en los impuestos, en los productos básicos, los que consumimos a diario las familias argentinas y se relaciona, por ejemplo, con el pan y la carne. Uno, recién les comentábamos, de cada 4 pesos que pagamos en carne, leche y pan, son de impuestos y vamos a desglosar cada uno. Por ejemplo, el pan. El pan se compone de estos elementos. Trigo, un 13%, lo que va al molino es un 4% de lo que se paga. La panadería, toda la infraestructura y el comercio es un 60% del precio final y los impuestos en el pan son del 23% del precio final. ¿Qué pasa con la carne, este producto tan consumido por los argentinos? En el feedlot, por ejemplo, que es el lugar de engorde, se lleva un 29%, se traduce en un 29% del precio final. El frigorífico un 5%, la carnicería un 10%, miren qué diferencia con la panadería, pero la carne paga un 28% de impuestos. Y ahora les voy a comentar este dato que en minutos vamos a analizar también, porque el maíz compone un 16% del precio final de la carne de cerdo, el 23% de la carne aviar, esto es el pollo, y el 11% de la carne vacuna. Y aquí vamos a analizar qué sucede, por ejemplo, con la guerra, que es algo que se está tomando como un parámetro para medir el aumento de precios, pero allí vemos qué poco que incide el trigo y el maíz. Y finalmente vamos a ver qué pasa con la carne, el porcentaje de precio final. En la producción, la leche, un 86%, la leche se lleva un 26% en impuestos y el maíz un 6%. Aquí vemos también un porcentaje muy menor del trigo y el maíz, que cómo inciden en los precios finales de los alimentos que consumimos a diario. Natalia Ariño es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Ellos presentaron este informe y con ella vamos a conocer en detalle este desglosamiento de los precios finales. Natalia, gracias por estos minutos con Noticias 10 Noche para la provincia de Río Negro. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, queríamos con usted analizar lo que estamos pagando los argentinos en el precio final. Cuando vemos tantos aumentos y en muchas oportunidades se trata de analizar, dónde estamos pagando, quizás en el transporte, quizás en la logística. Estamos viendo cómo incide el trigo y el maíz. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de este informe? Bien, ahí estaba viendo todos los porcentajes y los números que ibas pasando. Una de las conclusiones que podemos mencionar del trabajo es el alto impacto que tienen los impuestos en la composición del precio final. Como vos mostrabas recién, 28% en carne, 26% en la leche y un 23% en pan, lo cual es elevado. Esto quiere decir que en promedio 1 de cada 4 pesos que gastamos en comprar estos productos son impuestos. Impuestos acumulados a lo largo de la cadena entre los que se consideran impuestos nacionales, provinciales y también municipales. Esa es una de las conclusiones. Y después también mencionabas el impacto que tiene el aumento de los granos sobre el precio final, puntualmente lo que es el maíz y trigo. Y también mencionabas lo del conflicto bélico, que Rusia y Ucrania son uno de los principales productores y exportadores de trigo y maíz también. Y todo este conflicto bélico ha hecho que los precios de los granos internacionalmente subieran. Claro. Y después analizamos cuál es la participación de cada uno de ellos en el precio final para derribar un mito de que los granos no forman gran parte del precio, sino todo lo contrario. Sí, justamente es algo que se empezó a escuchar ahora con esto de la guerra, tratando de explicar de alguna forma la inflación, pero aquí podemos ver con estos números realmente de forma muy clara que no tienen tanto la culpa los granos, ¿no? Bueno, así es. A raíz de todo el debate todos estos últimos 2 meses, con esto del aumento de los precios, dijimos, vamos a analizarlo con datos, con investigación, con números, para ver si realmente era así o no.
Nosotros creíamos que no, pero bueno, finalmente los números también hablaron por sí solos. En el caso del pan, por ejemplo, el 13% representa el trigo, es decir, nosotros vamos a la panadería, compramos 1 kilo de pan. ¿Cómo está formado ese precio? Bueno, con un 13% es lo que aporta el trigo, es decir, la etapa primaria. Y después a eso se le suma un 4% del molino harinero, más un 60% en Claro. panadería, más el 23% de los impuestos. Claro, pero Es fue, decir, sí, Natalia, fue lo primero que se escuchó cuando comenzó este conflicto bélico, que iba a aumentar el pan porque, bueno, el trigo es una de sus principales materias, pero bueno, sin embargo, aquí vemos que el porcentaje es muy menor. es menor y de hecho, bueno, si el 13% es solamente el grano, Claro, ¿sí? El trigo, el otro 87% del ¿dónde está? precio Ujú. está conformado por otros costos de producción, como por ejemplo costos de alquileres, costos salariales, transporte que vos mencionabas recién, Claro, eh, alquileres, no sé si lo dije recién, sí. pero impuestos, costos administrativos, comercialización. Es muy grande la otra parte de la torta que falta, digamos. Ujú. Y que además todos esos componentes distintos al grano van aumentando mes a mes al ritmo de la inflación, al ritmo de los precios de mercado. Ujú. Entonces, bueno, eso es para tener bastante en cuenta. Y de Claro. hecho, también hicimos un ejercicio de decir, bueno, en estos últimos 2 meses el trigo aumentó aproximadamente un 30% su precio. ¿Cuánto impacta eso en el precio del pan? Y terminamos viendo que ese 30% de aumento del grano no impacta en más de un 4% de aumento en el pan. ¿Sí? Ujú. Es decir, que si el precio del pan aumenta en más de un 4%, no es solamente por efecto del trigo, sino que es por otras cosas más. Claro, ¿Se y entiende? un poco de especulación también, ¿no, Natalia? Sí, pues, a ver, principalmente nosotros viendo los costos, Ujú. los impuestos que paga la cadena y también la rentabilidad que tiene toda la cadena, no vemos algo exagerado, o sea, no vemos que algún actor de la cadena se beneficie exageradamente Claro. por sobre otro, digamos. Eh, el costo de producir en Argentina es alto, como bien mostraba en el caso del pan, está en un 63% de producción, es decir, del precio que vos pagas en la panadería, el 63% es el Ujú. costo de toda la cadena, desde el campo hasta el comercio, es decir, desde el trigo hasta que el pan llega a manos de los consumidores. Ujú. Y bueno, después quedan los impuestos, que es el 23%, y el resto la Sí, rentabilidad de la cadena. O sea que es costoso producir en nuestro país. claro. Y bueno, estaba viendo recién las gráficas que hablaban de la mochila de nuestra mochila de los impuestos. Si nos Ujú. ponemos a ver, ese 23% de impuestos en el pan, por ejemplo, para seguir el ejemplo, para que la Sí. redundancia, son unos 47 pesos. Es decir, Ujú. que vos vas a la panadería, por el precio que pagás del pan, estás pagando dentro de ese precio un 47%, 47 pesos de impuestos. Claro. Natalia, hay distintas medidas que ha tomado el gobierno nacional, como por ejemplo la restricción de importaciones a la carne, el maíz o el trigo. ¿Esto funciona para combatir la inflación? Claramente no, porque de hecho ya esas medidas, las de la intervención en el mercado de la carne, se dieron el año pasado y sin embargo el precio de la carne No. sigue Ujú. subiendo y eso fue una advertencia que de hecho desde FAD hicimos y un montón de entidades también lo hicieron, porque era aplicar eh, medidas que ya se aplicaron en el pasado y que ya se vieron cuáles eran los efectos, que era reducir la disponibilidad de la hacienda también, la producción, y que el impacto en el precio, a lo mejor en el corto plazo sí disminuía, pero después tiende a aumentar, porque es Ujú. así. Con lo cual, todo lo que sea restricciones a exportaciones, ya sean de carne, de trigo, de maíz, porque siempre se pone el foco más que nada en estos productos cuando aumentan los precios internacionales con el objetivo de querer desacoplar los precios locales de los internacionales, pero cuando vos tenés un efecto inflacionario de el 52% anual, claramente el problema no está en uno o dos productos, lo Ujú. tenés en todos los productos, en todos los bienes y servicios de la economía. Por lo tanto, esas medidas, como también aumento de los derechos de exportación, que es comúnmente llamado las retenciones, o acuerdos de precios, precios cuidados, precios máximos, que también vimos Claro. el año pasado,
no son más que parches y terminan posponiendo o postergando el problema para adelante. Por lo cual no son medidas que realmente ataquen a la inflación. Vos para atacar la inflación necesitas un plan macro consistente y que sea aplicado a toda la economía, no a uno o dos productos. Porque si te vas a comprar una remera, la remera también aumenta el precio mes a mes y sin embargo no tiene relación con los granos, por ejemplo. Claramente. O quienes pagan una mutual, la mutual nunca dejó de aumentar, por ejemplo. O quienes pagan cuota del colegio de los chicos, de sus hijos. Bueno, la inflación está en todo, en todos lados está metida. La vivimos día a día. Natalia, agradecemos mucho este tiempo y la posibilidad de analizar estos resultados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias, hasta luego.